¿Sabe usted qué es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tengo entendido que es una entidad o algo así, pero no conozco muy bien sobre eso. Pues sé que es una institución que se dedica a la protección de los derechos humanos, pues de los diferentes estados de América, y sé también que tiene como función principal el poder condenar a los estados cuando violan pues los derechos de los ciudadanos. ¿Sabe usted cuál es el caso Jesús María Valle Jaramillo versus Colombia? No, no he escuchado hablar sobre ese caso. No, nunca he escuchado sobre eso. Bien, pues empecemos a explicar. ¿Cuáles son los hechos del caso Jesús María Valle Jaramillo? Hola a todos, mi nombre es Jesús María Valle Jaramillo. Esta es mi hermosa familia y en esta finca tenemos nuestro sustento. Somos de Ituango, Antioquia. Por fin me voy a graduar de abogado para así poder defender a quien más lo necesite, porque siempre estaré dispuesto a defender los derechos humanos. Como contexto social tenemos al gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, las Autodefensas Unidas de Colombia que marcarían una de las épocas más sanguinarias del país, haciendo alianzas con paramilitares y políticos. Por tal razón, una mala imagen de Colombia ante el mundo. Siempre lucharé contra las injusticias que se presenten, las denunciaré y me opondré a ellas, porque quien permanezca en silencio frente al vil asesinato se puede decir que es cómplice con el sicariato. Denuncio y le digo al gobernador de Antioquia que proteja a la población civil de mi pueblo, ya que en los últimos 2 meses han muerto más de 150 personas. Pero no, a cambio de esto, dice que soy enemigo público de las Fuerzas Armadas. Pero no por esta razón piense que voy a quedarme callado. Y claro, al ejército no le gustó nada las denuncias que hice sobre la involucración que ellos tenían con las masacres de La Granja y El Aro. Era de esperarse lo que iba a pasar. Llegó el día en donde silenciarían mi voz y le pondrían fin a mi lucha por los derechos humanos. Para ellos, un logro. Para la lucha contra los derechos humanos, un gran fracaso. La Fiscalía no cumple a cabalidad con su deber de investigar, órdenes de captura no ejecutadas y amedrentamientos en la investigación. Aparte, se condenaron 3 personas en ausencia. No se tienen noticias ni existen investigaciones sobre la vinculación o responsabilidad de agentes del Estado en este caso. Mi familia toma como decisión irse del país, ya que están atemorizados de que atenten contra la vida de alguno de ellos. ¿Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos qué tiene que ver con todo esto? Tras haber agotado todas las instancias en Colombia y no obtener justicia ni ayuda por parte del Estado, la Comisión Colombiana de Juristas lleva este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indica que se viola el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad de expresión, a las garantías judiciales y a la libre circulación. Después de que el Estado colombiano da su versión sobre los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide trasladar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El día 13 de febrero de 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acepta la solicitud del caso Valle Jaramillo versus Colombia. Ante los hechos por los cuales se le acusa, el Estado colombiano se declara parcialmente responsable. El día 6 y 7 de febrero de 2008, en audiencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Colombia como responsable. Se condena al Estado colombiano por la violación de mis derechos. Derechos violados según la sentencia.
Violaron mi derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad. Se violan mis derechos de garantías judiciales y la falta de investigación por parte de los entes del Estado. A Nelly Valle Jaramillo y a Carlos Fernando Jaramillo se les violaron los derechos de integridad personal y a la libertad. Los derechos que reconoció la Corte que se le violaron a mis familiares fueron garantías judiciales, libre circulación y residencia e integridad personal. ¿Y cuáles son las reparaciones impuestas al Estado tras haber declarado la violación de derechos humanos? El Estado debe realizar pago por daño inmaterial, material y reintegro de costas y gastos a los familiares. El Estado debe investigar los hechos que generaron las violaciones de derechos del presente caso. El Estado debe publicar en Diario Oficial y Diario de Amplia Circulación lo correspondiente al caso, en el plazo de 1 año a partir de la notificación del fallo. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional. El Estado debe colocar una placa en memoria de Jesús María Valle Jaramillo en el Palacio de Justicia del Departamento de Antioquia. El Estado debe brindar tratamiento psiquiátrico y psicológico requerido por las víctimas. El Estado debe otorgar becas a Nelly Valle Jaramillo y a Carlos Fernando Jaramillo para capacitarse en un oficio o realizar estudios. El Estado debe garantizar la seguridad en caso que Carlos Fernando Jaramillo decida retornar a Colombia. ¿Y cómo puede estar tan segura la Corte de que el Estado está cumpliendo realmente con las medidas impuestas? La Corte ha hecho 4 seguimientos del caso para ver si el Estado colombiano ha cumplido con lo que se le impuso. El primero fue en el 2010, 2 en el 2011 y 1 en el 2012, en los cuales en estas sesiones se determina si el Estado colombiano ha cumplido a cabalidad con lo que se le impuso. Y ahora, ¿qué opinas sobre la función que cumple la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues no conocía el caso y aunque ya hace varios años, son cosas que seguimos viendo, son casos que siguen pasando todos los días en Colombia y me parece terrible que el Estado no haga nada por defender a estas personas que son las únicas que tratan de velar por los derechos de la comunidad o de las demás personas y que por el contrario sí tengan que verse afectados por cualquier tipo de violencia en contra de ellos. Pero pues menos mal existen como estas instituciones que aunque ya son la última instancia, pues por lo menos tratan de hacer algo de justicia pues para ellos.